Buenas, buenas, mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más de vuelta aquí a tu podcast You Name It, tu historia, tu episodio You Name It. Hoy vamos a estar hablando con un gran amigo, el señor Darien Toledo, a.k.a. el popular Cubita. Vamos a ver qué nos cuenta Cubita en este episodio. Serio, yo soy un apasionado y un enamorado de mi país, no de mi gobierno, no de los que gobiernan mi país, sea de izquierda o sea de derecha. No me interesa, del norte o del sur, no. Al Acá. extremo que te vayas es malo y, Mejorar cada día, bro, pasito a pasito, poquito a poquito, pero seguir mejorando. y con la madurez pues uno va controlando esa pasión un poco. Este segmento es presentado por cortesía de Abuela Latin Food, ofreciendo servicios de catering de la mejor comida latina en Toronto y sus alrededores. Contáctanos en Instagram Abuela Latin Food o a nuestro email abuelalatinfood@gmail.com, porque nadie cocina como la abuela. ¿Quién es Darien Toledo? Darien Toledo para mí es uno de mis buenos panas acá en Canadá. Porque yo cuando busco una amistad creo que busco honestidad, inteligencia, alguien perseverante, alguien que tú puedas decir, yo admiro ciertos aspectos de esta persona y pues Darien Toledo tiene esas cosas. Creo que hemos tenido conversas muy, muy productivas. Ojalá que esta sea una de ellas porque de este lo que va a quedar evidencia, pero hemos tenido conversas muy buenas en momentos bajos y en momentos chéveres. También hemos tenido conversas buenas en momentos altos. Conocimos jugando la pelota, jugando béisbol, jugando softball. Y de ahí nos hemos hecho más que compañeros de deporte, pues panas, amigos de verdad y hemos compartido muchas cosas buenas. Y como digo, un profesional tipo muy inteligente, no solo intelectualmente, sino emocionalmente. Y bueno, ya no te echo más flores, ahora échate las flores tú. ¿Quién es Darien Toledo? Cuéntamelo. Gracias, mi bro, gracias, gracias. Bueno, yo te agradezco por esas palabras, primero que nada. Tú sabes que es verdad que nuestra amistad se ha forjado. Nuestra amistad empezó por el deporte, pero se ha forjado en los momentos duros de la vida y en los momentos buenos de la vida también. Pero bueno, Ariel Toledo es un chamaco ahí que nació en Cuba, en Santa Clara, hace ya 42 años. Y nada, bro, vivió en Cuba como cualquier chamaco normal, creció en Cuba bajo la influencia de ese comunismo y de todas esas cosas extrañas que pasan en países como los de nosotros. Lamentablemente. Y nada, se graduó de la universidad como ingeniero civil, trabajó unos cuantos años como ingeniero civil y un día, gracias a Dios, pudo alcanzar la libertad de vivir en un país libre, en un país próspero y en un país grande como es Canadá. Aquí estamos. Darien Toledo también es un padre de un niño de 14 años maravilloso e inteligente y de una recién nacida de 3 meses que se robó mi corazón recientemente. Y para más coincidencias de la vida, Darien Toledo, el cubano, se casó con una venezolana. Las arepas, brother, las arepas y las cachapas. Está bueno, mira, y aquí en tu introducción un dato curioso de Darien Toledo que no sepa mucha gente. Y está algo que no sepa mucha gente. Un dato curioso que no conozca a nadie es que durante un tiempo de mi vida dejé de jugar béisbol, porque no teníamos con qué jugar béisbol y me dediqué a jugar fútbol y me convertí en un buen jugador al punto de que yo pienso que fui mejor jugando fútbol que béisbol. ¿A qué edad fue eso? Nada, eso fue cuando estaba finalizando el high school y en la universidad. Oh, Llegué a pero ya estar, estabas grande, ya estabas sí, sí, grande. sí, llegué a estar en el equipo me invitaron un par de veces a jugar con el equipo de mi universidad y con el equipo de mi facultad de fútbol era titular indiscutido. ¿Y qué posición jugabas? Defensa, los carrileros, defensa central, medio contención, ahí, en esas cosas. Ah, bueno, no, y yo por lo menos sé que tú corres rápido, eres rápido, entonces
Cuando Pasé aquello era más carrilero rápido. está bueno para que corrieras para arriba y para abajo, para que subieras y Cuando, bajaras. cuando aquello pensaba que 120 libras y corría aquello de arriba abajo 10 veces sin problema. Ahí sí eras rápido, ahí eras más rápido. Está bueno ese dato. Mira, brother, yo creo que la conversación de Cuba es algo inminente, pues, o sea, es algo que no podemos evitar. Yo voy a tratar de que no nos enfoquemos solamente en esa conversación, pero a mí, tú lo sabes, particularmente en conversas que hemos tenido, me llama mucho la atención. De hecho, es parte de por qué yo estoy haciendo este proyecto, pues soy muy preguntón, ya tú sabes que me dicen radio loco, que hablo mucho. Soy muy preguntón y siempre me ha llamado la atención conocer las historias de la gente, sobre todo cuando son historias interesantes y a mí, alguien que haya salido de Cuba, me parece una historia súper interesante porque si bien la gente compara Venezuela, Cuba, yo creo que en Venezuela pues nunca se tuvo, o no sé, aquí vamos a aclarar, ese estigma que decían de que en Cuba tú no podías salir, o sea, que era como que tú estabas preso, porque en Venezuela, bueno, te ponían trabas, no podías accesar a dólares, no sé qué, pero si tú agarrabas y conseguías la plata y tenías tu pasaporte, te ibas, ¿no? Entonces, ¿cómo era ese tema en Cuba para salir? ¿Qué recuerdas tú, tus primeras memorias así tratando de salir? ¿Fue tan dramático como lo pintan en las películas o era más suave? Bueno, bro, con respecto a eso, para mí salir de Cuba quizás mi historia no sea tan interesante, porque yo salí de una manera normal, yo apliqué al programa de, tú sabes, de trabajador calificado aquí en Canadá, me monté en un avión y vine para acá y bueno, aquí he hecho más o menos lo mismo que ha tenido que hacer casi la mayoría de los inmigrantes, trabajar duro y meter el pecho y echar para adelante. Hay gente que, hay gente que tiene historias mucho más importantes, hay gente que se montó en una balsa, hay gente que atravesó selva, hay gente que estuvo al borde de la muerte y por supuesto hay gente que no lo logró, ¿no? So, la historia mía no creo que sea tan interesante, pero te voy a aportar lo que te pueda aportar. Pero, por Eh, ejemplo, disculpa que te interrumpa, por ejemplo, y no, a mí sí me parece interesante. Yo lo que digo es, si tú te pudiste venir vía aplicar, fue que la cosa cambió en los últimos años. O sea, si hubo un periodo que no había salida, a menos de que fuera vía balsa, vía escapándote, o siempre fue que, mira, habían vías distintas. Lo que pasa es que era muy difícil accesar a aplicar y hacer todo esto, y lo más fácil era irse en una balsa. O hubo un periodo que era encierro. ok, vamos a empezar por el principio. La revolución de Fidel Castro, revolución cubana, como le llaman ellos, triunfó en el 1959. Yo te diría que de 59 o del 60 a, a principios de los 80 era prácticamente imposible salir de Cuba. Ok. Era una cárcel. Lo sigue siendo, pero bueno, en aquel momento era una cárcel más estricta. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, en esa época era bien, bien difícil salir de Cuba. Tú tenías que pedir no sé cuántas autorizaciones para poder salir de Cuba. Eh, Luego, en los 80 eso se relajó un poco cuando el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, que falleció recientemente, está como que eh, logra el primer acercamiento de los Estados Unidos con Cuba, ¿no? Entonces, más o menos ahí se relajan un poco las cosas. Estados Unidos creo que se comprometió, si mal no recuerdo, a otorgar 20.000 visas de visitantes cada año. Se instauró el proceso este de reunificación familiar. Se volvió un poco más sencillo ir de Cuba, salir de Cuba. No, no, no es que fue sencillo, no lo dije correctamente. Se volvió un poco más asequible salir de Cuba. Está menos complicado, pero todavía Ajá, era difícil salir de ajá. Cuba. Sobre los 90 2000 principios del 2000 se relajó un poco más. Ya la gente entraba, salía, siempre con autorización del gobierno. Tú no tenías un pasaporte. Tú para salir de Cuba tenías que ir a pedirle el pasaporte al gobierno y tenías que llenar una planilla con todos los datos del mundo y de a dónde tú ibas y por qué tú ibas. ¿Entiendes? Y además para solicitar el pasaporte tenías que mostrar una carta de invitación. Eso no era tan cualquier ciudadano no llegaba y solicitaba el pasaporte. Era bien, bien difícil. Y esto es más o menos a memoria lo que yo recuerdo, porque en esa época yo era joven
realmente salir de Cuba no estaba dentro de mi, tú sabes, dentro de mis prioridades, ni pensaba en eso, hasta que ya, tú sabes, me gradué de la universidad y empecé a, de verdad, a pensar en la idea de salir de Cuba. Ya en la época en que yo salí, las cosas habían cambiado bastante y ya cualquier ciudadano lo que puedes hacer actualmente, puedes ir, solicitar tu pasaporte y si tienes una visa, puedes salir de Cuba de manera normal. Obviamente es difícil que le den una visa a un cubano en cualquier país, es bastante difícil, como mismo es difícil para otros No, para los latinoamericanos, ¿no? venezolanos ahora mismo es súper Ajá. difícil, ¿no? Pero bueno, ya por lo menos tú puedes. ¿Qué pasa? Que el gobierno tiene una técnica, un método que se llama la regulación. Ellos te regulan. Si vamos a decir, tú eres una persona abiertamente disidente en contra del gobierno, ellos, a través de sus leyes, que adaptan a su conveniencia, claramente, como en todo comunismo, como en toda dictadura, Correcto. te pueden decir, no, tú estás regulado, no te vamos a dar un pasaporte y no tienes a quién reclamarle ni a quién preguntarle. Pero bueno, ya no es, por lo menos desde mi punto de vista, ya no es aquello que había antes en los 60, en los 70, en los 80, que sí era estricto, era prácticamente imposible salir de Cuba. Ya en mi época fue distinto y eso fue lo que me permitió, ¿sabes?, aplicar a este programa de Canadá, que es para el mundo entero, y en Cuba lo aceptan y venir a Canadá. Pero bueno, sí hubo mucha gente que obviamente, desde profesionales hasta gente normal, que obviamente no tienen acceso a este tipo de cosas y hicieron lo que han hecho, lo que todo el mundo sabe que han hecho los cubanos, montarse en una balsa y atravesar el estrecho de la Florida, o en los últimos tiempos salir por Nicaragua y cruzar la selva y hacer lo mismo que hacen los demás migrantes latinos. O sea que si entiendo bien, una manera en la que pudiéramos decir que es ahorita el mayor limitante no es en la regulación del gobierno, sino es económicamente, o sea, es cuestión de recursos. No, no mucha gente puede tener acceso en Cuba a comprarse un pasaje de avión o a sacarse una Obviamente, visa. obviamente, esa es una y la segunda es obtener la visa, porque si tú aplicas para ir para Noruega, es muy difícil que Noruega le dé una visa a un cubano, ¿entiendes lo que te quiero decir? Ya, ya. So, cubanos van a Nicaragua, por ahí se escapan de Cuba, ¿no? Por Nicaragua, por estos países pequeños que no tienen, tú sabes, un desarrollo que es difícil empezar una vida de cero en ellos, porque esos son los países que o te dan visa o le dan visa a un cubano o simplemente te dicen, puedes venir sin visa, ¿no? Entonces, Y ahorita mismo Estados Unidos, pueden los cubanos ir a Estados Unidos como por turismo, pues yo sé que Obama como que suavizó un poco las cosas, pero no sé en qué no, quedó no, eso. no, eso que yo sepa, no, hasta donde yo sé, eso no es posible. Ok, Por turismo no creo, por reunificación familiar y por ese tipo de cosas, sí, pero no es bien difícil obtener una visa a los Estados Unidos, bien difícil. ok. Bueno, ya teniendo esa idea más o menos de la situación de Cuba, ahora yo te quiero preguntar, tú como chamito, cuando estabas chamo, cuando estabas allá jugando pelota, cuando te retiraste la pelota y te metiste para el fútbol, ¿cómo vivías tú eso como niño? Porque, o sea, yo creo que la percepción de los problemas como adultos, ahora que somos, ya que ya estamos viejos, ya como adultos, es muy distinta a la percepción de los problemas como niños. No quiero decir que sea más sencilla o más complicada una que la otra, porque cuando eres niño tus problemas son los más grandes del mundo para ti, pero ¿tú cómo percibías esto? O sea, tú sí decías, mira, no, mi vida está en Cuba, yo no voy a conocer otro país, o tenías sueños ahí desde chamo de decir, mira, yo de repente salgo o veo otro país, ¿cómo era eso? De niño nosotros no pensábamos en eso. De niño, como me imagino que como cada niño, ¿no? Quiere vivir el día a día y te preocupas por las cosas que le preocupan a un niño. En el caso mío, yo fui un niño bastante humilde, ¿no? Y yo vivía en un barrio humilde, rodeado de amigos humildes, y era difícil ver más allá, tú sabes, como niño, ¿no? Ya después, a medida que va Claro. creciendo, las cosas cambian, ¿no? Pero como niño, pensábamos simplemente en disfrutar lo que disfrutan los niños. Y yo tuve una infancia linda, se puede decir. Éramos humildes, éramos pobres, vivíamos en una dictadura, ahora conocemos, pero cuando niños no pensábamos en eso. Uno, en primer lugar, A eso porque va mi pregunta. Como niño, tú por lo menos desarrollabas ese no odio, pero es ese sentimiento hacia el social, hacia los comunistas, estos nos tienen no, jodidos. No, esa era tu realidad y es todo lo vivimos chévere. contrario, así mismo, es todo lo contrario. Esa era tu realidad, tú vivías ahí y recuerda que hay
Hay un sistema, que ellos tienen un sistema en que te van sembrando la idea día a día de que vives en el mejor lugar del mundo y de que quienes te gobiernan son las mejores personas de la historia y de la humanidad y Como todo eso. adoctrinamiento Es así esa es con la los palabra, niños. es un adoctrinamiento hacia los niños desde bien Sí, pequeños. sí. Pero como niño tú no piensas en esas cosas, tú realmente, y como nosotros éramos todos muchachos bien humildes, solamente queríamos disfrutar las cosas de niños y jugábamos pelota y teníamos 4 guantes para 10 y eso es lo que había, hay una sola pelota, hay un solo bate y, y éramos bastante felices así. Obviamente éramos felices porque no conocíamos otras cosas tampoco, ¿entiendes? Pero si yo te dijera que yo tuve una niñez infeliz, yo te digo, te estaría mintiendo. Yo tuve una niñez muy feliz y y crecí rodeado de cosas buenas y de cosas malas, pero en ningún momento me sentí un niño infeliz. Y por lo menos no escuchabas a los adultos, a tus papás quejándose de la revolución. Yo te echo un cuento breve que se me acaba de venir a la memoria. Mi papá cuenta que mi hermano, cuando estaba en preescolar, un día como que empezaron a pedir algo de dinero, ¿no? Dijeron, hey, para la semana que viene, díganle a su papá que manden, qué sé yo, 10 bolívares porque vamos a hacer una colecta para hacer una donación a nombre de la escuela. Y un niñito empezó, no, no, mi papá no puede traer eso, que yo no sé qué, que mi papá ya está cansado de esto, que él ya no aguanta más. Y la maestra, pero ¿qué pasa con el niño y broma? Llamaron al representante del niño y el papá cuando le cuenta le dice, oye, qué mal, me siento malísimo. Lo que pasa es que yo me quejo mucho al frente de mi hijo. Yo digo, la plata no me alcanza, todo está caro, no tengo plata para nada, no sé qué. Entonces como que el niño tenía esa imagen. Por eso te pregunto, de repente tú disfrutando tu niñez, tuviste una buena niñez, un niño feliz, pero sí percibías así que hey, los adultos no están contentos con este gobierno, esto es algo impuesto, o de repente no estabas al margen de eso, de repente no lo veías. Mira, en la época en que yo crecí, brother, no es la época esta de ahora en que hay redes sociales, en que todo el mundo se expresa, en que el gobierno cubano no tiene, ya no tiene el monopolio y el control de la información. En aquella época era así. En aquella época era difícil hablar. No podías hablar mucho porque te metías en problemas muy serios. No Pero de obstante a repente eso, a puerta cerrada en tu casa podías hablar, ¿no? no obstante a eso, mi mamá fue la primera persona que empezó a abrirme los ojos con respecto y no ni siquiera lo estaba haciendo intencionalmente, simplemente se quejaba y hablaba y decía lo que quisiera decir dentro de su casa, bajito, no te pienses que se podía decir muy alto, pero se quejaba y decía dentro de la casa y conversaba y a veces peleaba por las cosas. Y entonces eso me fue a mí, yo recuerdo que cuando yo empecé mi relación con Katy, mucha gente se sentó conmigo, ¿no? En la primera fiesta que hicimos, que yo participé familiar y todos los venezolanos me preguntaban, pero ¿y cómo tú te diste cuenta? Cómo fue tu experiencia si tú eras un niño que también adoctrinaba? Bueno, mi experiencia empieza porque, por mi mamá porque ella fue la que empezó, la que cuestionaba las cosas en mi casa, la que más cuestionaba las cosas en mi casa, y yo me empecé a hacer preguntas, pero eso fue a medida que fui creciendo. Mientras yo Claro. tenía 8 9 10 años, yo vivía la vida de un niño. Ya cuando fui creciendo, fui leyendo, fui comprendiendo cosas y sobre todo escuchando a mi mamá, empecé a ver la otra cara. Y llegó un momento en que yo dije, bueno, ¿cuál es la realidad? O lo que me dicen o lo que me dicen en mi casa. Ya es momento de ver por mis propios ojos. Y bueno, aquí estoy, tú conoces mi posición, tú sabes que a mí no, Claro, yo no claro. apoyo el comunismo para nada, ni ningún tipo de dictadura, ningún tipo de régimen totalitario, para mí tiene ningún apoyo ni tiene ninguna validez, sea de izquierda o sea de derecha. No me interesa, del norte o del sur, no, de donde sea, todo lo que es totalitarismo, yo estoy en contra de eso. Sí, los extremos siempre son malos, ¿no? Por ejemplo, y ya de repente cerrando aquí el tema del país, yo lo que te quería preguntar en Venezuela, que ahorita, como sabemos, pues ya llevamos 25 años de comunismo, de socialismo, y yo te puedo decir que yo conocí gente, bueno, yo creo que te puedo decir tres categorías distintas. La gente de repente como yo, como los que estamos fuera, que obviamente
no creíamos en el comunismo, no estábamos de acuerdo. Conocí gente que estaban con el comunismo por conveniencia, que creo que esa era la gran mayoría de Mayor. la gente que apoyaba al comunismo, eran por conveniencia. En Venezuela debes haber escuchado el término que le dicen enchufados, Sí, sí. los enchufados, pero hay una tercera categoría que me interesa preguntarte si en Cuba existe, porque te digo yo, particularmente en Venezuela la vi, de gente que de verdad creía en ese sistema. O sea, hay gente que mira, de ser un país súper próspero, que Venezuela llegó a ser la cuarta economía del mundo en algún momento en la historia, gente que de eso los ponían a hacer una fila de 8 horas a comprar arroz y decían, no, esto está bien, este gobierno es bueno, este gobierno se está preocupando por nosotros. O sea, gente que de verdad era devota. En Cuba existe gente que es devota de verdad de la revolución. Sí, por supuesto que existe gente, mucha gente todavía tiene. Yo creo que esa categoría la podemos subdividir en dos categorías, ¿no? Desde mi punto de vista. Está la categoría de los que son devotos y creen y lo llevan en su corazón y son capaces de hacer lo que sea y de pasarle por arriba a cualquiera sin miramiento por tal de defender su posición. Y están los que dentro de esa misma categoría son gente que creen, que tienen fe, que vivieron muchos años con esa creencia y que dicen, bueno, yo me voy a morir con esta creencia, pase lo que pase, pero no son capaces de hacerle daño a nadie. Hay las dos partes. Son más difíciles de encontrar los que no son capaces de hacerle daño a nadie, pero sí los hay. Sí los hay, gente que entiende que las cosas no van bien, que no están bien, pero que va a seguir apoyando a eso hasta que se muera y no le hacen daño a nadie. Y está la otra parte que sí, que lo lleva, que dan su vida por eso, por lo menos teóricamente dicen que dan su vida por eso, y son capaces de pasarle por arriba a quien sea, de difamar, de mentir, de lo que sea. Y tú tienes conocidos o hasta panas que sean de ese tipo de gente que tú digas, mira, no, cortamos amistad por esto. O sea, Yo, alguien que creció contigo que de repente se fueron, cuando empezaron a leer, se fueron por pensamientos distintos y hasta ahí llegó la amistad. yo tengo familia, yo tengo, no te diría que amigos, porque no son amigos, pero conocidos, gente del barrio, que sí, que son de esa onda y ellos por su camino y yo por el mío. No, Sí, no. es difícil. Yo digo, y créeme que, que Yo todas son, respeto, Yo respeto las creencias de cualquiera y la opinión política de cualquiera, mientras tú respetes las mías, ¿ok? Que ese es el gran correcto. problema de los comunistas, en el caso de Cuba, de los más férreos, ¿no? Que quieren imponerte su pensamiento político y su credo. No, a mí no me vengas a imponer nada. Tú tienes el tuyo, yo tengo el mío. Desgraciadamente, yo no tengo la plataforma legal y constitucional en Cuba para poder expresarme libremente y expresar mi pensamiento. Tú sí la tienes, por eso no te da derecho a imponerme nada. Claro. Créeme que esto va a sonar de repente hasta medio feo, pero yo por lo menos hasta te entiendo un poquito los que te llamo yo los enchufados, porque digo, mira, no es que los aplauda, no es que diga que está bien lo que están haciendo, pero entiendo por qué lo haces. O sea, digo, mira, bueno, este brother está ahí porque le dieron un trabajo, le dieron un cargo, está agarrando plata. O sea, como que de repente moralmente no lo respetas, pero dices, bueno, el tipo no lo tienen engañado, no es que le lavaron el cerebro y está engañado, sino que bueno, es por conveniencia. Pero los que son creyentes, por lo menos en Venezuela, y como dices tú, yo también respeto la opinión de la gente. Yo particularmente, ¿sabes? Cuando la gente dice, no, yo no hablo ni de religión ni de política, mi norma o mi regla por la que me rijo es, yo nada más hablo de temas de ese estilo con gente con la que yo soy pana. No, no tenemos que tener la misma ideología. Tú puedes Claro, creer completamente distinto a mí, pero yo digo, mira, este es un tipo pensante, este es un tipo inteligente, este es un tipo que puede aceptar el challenge, el reto a su pensamiento. Pues discutámoslo sin problema. Pero si yo sé que tú eres un apasionado y tal, no sé qué, nada, ¿para qué? ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Porque ni ganas tú ni gano yo.
Con fanáticos no se discute porque los fanáticos no pueden razonar. Los fanáticos son fanáticos de una idea y todo lo que se aleje de esa forma de pensar o de ver las cosas no tiene sentido para ellos. No hay no tiene ninguna lógica discutir con un fanático, con la gente que tiene pensamientos tribales, de tribu. Mi tribu es este y este es lo que vale y esta es la que gana y esta es la real, sea lo que sea. So, con ese tipo de gente yo no discuto, yo no intercambio. Yo te voy a poner un ejemplo bien rápido. Una persona, mi cuñado el esposo de la hermana de mi esposa. Es mi cuñado, creo. En Eh, Venezuela creo que decimos con cuñado. con cuño, Cuñado, ya. tienes razón. Tú sabes, ahora con el lío este de las elecciones de los Estados Unidos y eso, él apoya a Trump, él es Trump supporter efusivamente, ¿no? Y yo soy todo lo contrario, para mí Trump y Fidel tienen la misma retórica, yo Pienso igual que tú. No porque no, estemos haciendo la entrevista, pienso igual que tú. Yo creo que, como decíamos, los extremos son malos. está Al claro. extremo que te vayas es malo. Y uno es un extremo de un lado y uno es un extremo del otro, ¿no? Está claro. Pero bueno, nosotros, yo y mi concuño, intercambiamos ideas prácticamente a diario. Él desde su posición y yo desde la mía. Nos sentamos en mi casa o en la suya, nos tomamos una cerveza y ahí hablamos y hablamos y hablamos todo el tiempo desde la cordialidad, desde el respeto, desde el aprecio que hay por ser familia y no puede ser que la política o las posiciones políticas destruyan ese tipo de cosas y no lo podemos permitir. Así que si yo soy capaz de hacerlo con mi concuño, yo pienso que la gente puede hacerlo también. Simplemente hay gente que dice, no, yo soy un fanático y si no estás conmigo eres mi enemigo. Bueno, allá ellos, yo no tengo nada que ver con Es eso. que a mí por lo menos me gustó mucho la expresión esa que dijiste que es como una tribu. No, yo hago lo que mi tribu hace. Eh, Cuando una persona piensa así, pues lamentablemente yo no estoy insultando ni nada, pero no puedo respetar tu inteligencia, bro. Yo no, puedo respetar tu inteligencia si tú eres un tipo que me dice y puedes pensar distinto a mí, igual que tú. Yo conozco gente que apoyan a Trump y si son gente que yo considero que tenemos el mismo nivel de calma o el mismo nivel intelectual, lo podemos conversar. Mira, brother, a mí no me parece esto y esto y esto y te lo baso en esto, esto y esto. Y bueno, tú dime lo que te parece y te escucho y ya, y es una conversación y ya. Pero cuando es alguien, como dijiste tú, de tribu, de trivial, pensamiento tribal, tribal. de pensamiento tribal, no puedes, ¿no? O sea, tú a alguien de pensamiento tribal, lo que tú le digas que esté opuesto a lo que le adoctrinaron, o sea, no lo va a escuchar. Entonces, hablando de fanatismo, yo creo que es un buen salto para hablar de algo que yo creo que es un tema que tú y yo siempre conversamos y que es una de nuestras pasiones, que es los deportes. Conociéndote como te conozco y de repente hay que tener cuidado con eso. De repente, conociéndote lo poco que te conozco, porque nos conocemos desde hace años, pero a veces nos damos cuenta que no nos conocemos ni nosotros mismos, ¿no? Está claro. Pero lo que te conozco, creo que algo que nos une es la pasión por los deportes, es algo que conversamos, jugamos deporte juntos, cuando no jugamos deporte o cuando estamos jugando deporte, hablamos de otros deportes como fanáticos. ¿Qué ha sido el deporte en tu vida? Cómo puedes describir tú el deporte? ¿Qué ha sido para ti el deporte? Hacer el deporte es una parte imborrable de mi vida. El deporte siempre ha estado yo siempre he estado ligado al deporte desde niño, sin ser nada. Bueno, talento no, talento no es que se puede decir que tenga No, mucho. sí tiene, sí tiene. Eso, Yo juego pero contigo. bueno. Talento tiene. No, pero no para llegar a ningún lugar profesional. Vamos a decirle deporte a nivel recreacional. Pero siempre yo he jugado de todo desde niño y el deporte es una de mis grandes pasiones. Te voy a poner un ejemplo. En el barrio mío todavía ya yo a mis 42 años voy por ahí y la gente vieja del barrio mío me da un abrazo, me saludan y me dice, ¿te acuerdas cuando con 5 años te sabías el line-up completo del equipo de béisbol del equipo de béisbol de mi ciudad? Se llama Villa Clara, porque en Cuba los equipos tienen el nombre de la provincia a la que pertenece. Como no es una liga profesional, los equipos tienen el nombre de la provincia a la que pertenecen y los jugadores son de la misma provincia, etcétera. Eso ha cambiado un poco ahora, pero más o menos era así desde muchos años. Y yo me sabía el line-up completo con 5 años y todavía la gente se acuerda de eso. Yo siempre le comento a mi esposa, donde sea que yo trabajé, en todos mis centros de trabajo en Cuba,
yo era un referente en cuanto al deporte. Todo el mundo iba a comentar conmigo los a playoffs conversar ahí. del béisbol. Todo el mundo iba a comentar cuando había un escándalo grande con respecto al deporte. Siempre el deporte ha sido parte de mi vida. Jugué béisbol, jugué fútbol, jugué básquet. Y bueno, ahora en los últimos años, desde que logré venir a este país, soy un fan de los deportes de combate, más del boxeo, pero me encanta el UFC y el deporte, sin el deporte mi vida no hubiese sido la misma, yo te lo garantizo. Sí, sí, yo te lo creo y tú sabes que yo comparto esa pasión porque creo que el deporte primero que todo es una distracción, hablando como fanático y hablando como practicante de deporte también. O sea, tú cuando estás haciendo deporte, mira, puedes tener todo el estrés del mundo, puedes tener todos los problemas del mundo, pero te tienes que concentrar en lo que estás haciendo, brother, porque si no te meten un pelotazo por la cara, si no te caes del caballo, si no te meten el gol, o sea, tienes que estar enfocado. Desde ese punto de vista, el deporte es algo que te distrae y como fanático también te distrae del día a día. O sea, nosotros que por lo menos no estamos en ver novelas, pero el deporte, tú dices, bueno, hasta las novelas que pasan en el deporte, dice, mira, viste que cambiaron a Luca por el Anthony Davis y tal, y ese es el Sí, culebrón para nosotros, ¿no? sí, 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 lo sé, lo sé. Pero el deporte es una cosa esencial y yo también lo veo desde el punto de vista de que en el deporte puedes comparar mucho. Yo por lo menos tiendo a hacer muchas analogías de deporte y vida, ¿no? Porque vemos muchas historias de underdog, ¿no? Vemos muchas historias de que hay uno que va perdiendo toda la pelea y de repente en el último round sacó el puño ahí de la nada y ganó el campeonato y también ves una historia de recompensa, ¿no? De trabajo duro, ves, por lo menos en el UFC, que es algo que compartimos y que siempre conversamos, yo por lo menos trato de ver el background, ¿no? Veo las entrevistas, veo el training camp, veo las peleas anteriores y te enfocas en la historia de los tipos y a veces dices, mira, este no creo que vaya a ganar, pero le voy a este porque la historia que Y tiene, el así mismo, tipo se lo merece, ¿no? así mismo. Entonces, el deporte tiene mucho de eso, de fracasos también, o sea, a veces tú ves, mira, este tipo hizo todo bien, tuvo tremendo training camp, siguió el régimen, estaba haciendo su plan de pelea y no le alcanzó, brother, Y no ganó. mira, nos da analogía hasta ahorita que entiéndase que estamos nada más a la puerta de envejecer, pero ya no estamos chamos y nos da analogía hasta para eso. Mira, hemos visto grandes estrellas que hemos admirado y que después dices, oye, ya los últimos años no debió haber peleado más, ¿no? Ya los últimos años no debió haber jugado más, ya se debió haber retirado. Entonces es entender eso y también te da lo opuesto. Dices, mira, este tipo, LeBron James, tiene 40 años y todavía hace 40 puntos en un juego porque se ha cuidado, porque le ha dado la prioridad al training, porque... Entonces yo creo que te da mucha tela que cortar el deporte y me parece gracioso porque estábamos hablando de fanatismo y por lo menos hay gente que de verdad piensa, mira, eso de ver deporte es una tontería, siguiendo a esos peleadores y como decimos, tampoco nos vamos a enfrascar a discutir con alguien. Podemos tener una conversación, intercambiar ideas, pero yo digo que pocas cosas en la vida te dan de repente tanta perspectiva como los deportes, tanto verlos como practicarlos. No sé qué opinas tú en ese aspecto. 100% de acuerdo contigo, 100% de acuerdo contigo. El deporte, el deporte tiene muchas historias, historias de triunfo, como tú bien dices, historias de fracaso, historias de vida y también historias de muerte, porque cuántos deportistas no hemos visto Oh, morir sí, practicando su deporte, desde Ayrton Senna hasta boxeadores, futbolistas. So, el deporte es como la vida, tiene una variedad de cosas, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Por eso yo trato de disfrutar del deporte, lo bueno y lo que trae día a día, sin preocuparte mucho más allá en lo que venga. La vida me enseñaba,
Para decirte la historia completa, cuando yo era joven era bien fanático del deporte, ¿eh? Cuando mi equipo de béisbol perdía, yo estaba destruido, ¿eh? Destruido por varios días. Eso obviamente ha ido cambiando, porque yo entendí que hay prioridades, es la madurez, uno va madurando, que hay Claro, otras claro. cosas que tienen más prioridades que el deporte. En el mismo softball, a veces yo iba, jugaba mal y, y me sentía tan mal que al otro día solamente pensaba en por qué había jugado tan mal en el softball. Y, y eso va cambiando cuando uno va madurando, pero el deporte trae todo. Pero yo pienso que el deporte es 90% positivo. Mientras tú no seas un fanático que estás dispuesto a caerte a golpe con el del equipo contrario, el deporte es bien positivo. Yo diría 95% positivo. Y quizás tenga sus cosas negativas como todo en la vida, ¿no? Pero yo soy una persona muy inclinada hacia el deporte y me gustaría que mi familia fuera igual. Desgraciadamente, mi hijo mayor no siguió, no parece que vaya a seguir mis pasos. No le interesa para nada los deportes. Menos mal que ahora está metido a tocar guitarra, a ver si por ahí más o menos encuentra el Pero es camino. que yo creo que yo creo que una gran palabra para describir el deporte o lo que sentimos por lo menos nosotros por el deporte es pasión, que es lo que estás describiendo. Y con la madurez, pues uno va controlando esa pasión un poco Mm. y ya el que no le gustan los deportes, pues conseguirá su propia pasión en otras cosas, ¿no? Yo cuando me dices ahorita que cuando tu equipo perdía, estabas desolado, yo creo que los que somos apasionados vivimos eso cuando éramos chamos y lo vivimos hasta cierto punto ahorita, pero más controlado, ¿no? Ahorita Con más no, calma, con más no calma. se acaba el mundo. Mira, yo te digo, por ejemplo, con la Vinotinto, yo he tenido la suerte o la desdicha, depende de cómo lo veas, de ver el crecimiento de la Vinotinto en vivo, porque durante mi juventud, mientras me hice adolescente, la Vinotinto pasó de ser un 8-0 seguro a dar pelea. No, no pasó a ser, no es Brasil, no es Argentina, pero a dar pelea y a sacar resultados y brother, o sea, yo te digo, yo me acuerdo del centenariazo, por lo menos, que fue la primera vez que Venezuela le ganó a Uruguay en Uruguay 3-0. Yo creo que si no me equivoco, estaba yo empezando la universidad como de 17 años y yo la emoción que sentía era enorme, enorme. Y también recuerdo quedarnos a las puertas del Mundial del 2006, nos quedamos a 2 puntos y yo sentía que yo había perdido un miembro de mi familia. O sea, yo me sentía así, deprimido. Y te digo, como dices tú, vamos madurando, vamos creciendo, pero la pasión está ahí, lo que es que la tenemos más controlada. Mira, yo todavía vivo los juegos de Venezuela, por lo menos, y era así también con mi equipo del alma, los Leones del Caracas en Venezuela, pero lamentablemente he perdido mucho el contacto porque ahora, este año, como que ya hay más vías para poder ver los juegos de allá y tal, pero yo llevo 15 años en Canadá. Entonces, desde que me fui, sí, veía noticias, no sé qué, pero perdí así el día a día, pero también era apasionado, o sea, el Caracas llegaba a la final y perdía la final y te digo por lo menos de chamo no sé, de 12 años, yo me acuerdo llorando porque el Caracas había perdido la final. De 12, 14 años, yo me acuerdo llorando porque a Venezuela, Argentina le hizo 7 goles. Y me acuerdo Mira, llorando, brother. O sea, te voy a poner una historia ahí y tú le editas ahí como te convenga. Tengo un par de historias para ti ahí. Eh, aquella Copa América que se hizo en Venezuela, no recuerdo qué año fue, eso ha sido yo, 2007, 2008, por allá. 2007, pues yo fui al juego que Venezuela le ganó a Perú 2-0 en San Cristóbal. Yo estuve en Bueno, ese juego. bueno, yo vi aquel equipo, obviamente, yo no conocía ni los jugadores de Venezuela prácticamente, nada más que conocía a este, Arango era, Arango, ¿no? Arango, Juan ¿no? Arango. Juan Arango, tremendo jugador, era Uh, el único que conocía. Obviamente, yo le iba a Brasil, yo le iba a toda esa gente, y me gustó ese equipo, y coño, me llamó la atención, coño, mira que bien el fútbol de Venezuela, como ha levantado, ¿no? Y me gustó verlo jugar. Ya después, obviamente, le perdí un poco la pista, porque Venezuela no es un equipo, tú sabes, la Vinotinto famosa, no es un equipo No es una de potencia, nivel, no no es es una una potencia. potencia, por decirlo así. Quizás si hubiese estado en otro grupo clasificatorio para el Mundial, ya hubiese llegado al Mundial, porque clasificar ahí en CONCACAF es difícil, pero
Eso En la es fatalismo Conmebol, en la geográfico. Conmebol, pues Perdón, en la jugamos Conmebol, nosotros. porque acá fue la de Centroamérica. En la Conmebol. Pero tengo otra historia con respecto a la Vinotinto. No sé si tú recuerdas que eh, yo fui a San Francisco a ver a la Vinotinto en esta Copa América, La a Copa América jugar. más reciente La más ahorita, reciente, esta 2020, 24 fue. 2024, fui con el partido contra Ecuador, incluso me hicieron una entrevista por allá y la pasé súper bien, honestamente. Me compré una camisa de la Vinotinto, le puse por atrás, soy cubano. Oh, La cantidad de gente que se tiraron fotos conmigo en el estadio con aquella camisa de la Vinotinto y aquel nombre de soy cubano por atrás, eso fue una historia tremenda. A mí me encantó esa experiencia tremenda. Pero cuando avanza la Copa América, desgraciadamente a la Vinotinto le toca con Canadá. Y tú sabes que el 99% de mis amigos son venezolanos. Pero cuando decían, no, pues tienes que ir a Venezuela, yo, como que le voy a Venezuela, yo le voy a Canadá, yo considero a Canadá mi tierra, el país, no mi tierra, pero no nací aquí, pero mi pero segunda tiene, patria, es el claro, país que y, me abrió las puertas de todo. Yo soy ciudadano canadiense, yo me siento canadiense. Yo le voy a Canadá. Y no era por molestar, es que de verdad le iba a Canadá, le puedes preguntar a Katy cuando la ve. Y aquel juego lo disfruté tanto. Estaba hasta nervioso porque yo quería que ganara Canadá. Muchacho, y cuando se acaba el juego me pongo, ¿cómo es que dicen ustedes? A chalequear en cierto grupo de WhatsApp por ahí que ¿cómo se llama? Me pasaron cosas feas ahí. se subió de tono, se subió De de... cambio, entonces yo le decía a todo el mundo, caballero, vamos a ubicarnos, esto es un deporte, esa gente mañana se levantan y siguen siendo millonarios y siguen siendo viviendo su vida y para el próximo partido, relájense, tómenselo con calma. Es lo que te hablo de la madurez, ¿no? De disfrutar el momento del deporte y de sufrirlo, pero hasta un límite. No hay por qué ponerse bravo con nadie, ¿entiendes lo que te quiero decir? No, y como dice, o sea, es la pasión con madurez, porque yo no le diría a nadie no seas apasionado por algo, no seas apasionado por los deportes, pero tómalo con madurez y con control, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, pues como tú dices, y ni siquiera déjalo quieto en cuanto a uno como fanatismo, a uno practicando un deporte que también a veces se suben los humos, la broma, se calienta la cosa. Después decimos, bueno, yo mañana me tengo que parar a trabajar, yo me ponche o O es dejo el en ron, batazo decisivo. yo así me ponche o dejo en ron, después del juego nos vamos a tomar una cerveza. Y nos van a chalequear, así te ponche o de jonrón, y después de eso, tú te tienes que ir a acostar y tienes que irte a tu trabajo, y no cambia nada, brother. Tú puedes dar jonrón con 3 envases todos los miércoles cuando juguemos, y a ti no te van a dar un bono en el trabajo por eso, ¿no? Está ascendido el cubano Nah, porque dio jonrón con base llena, nah. ahora es el presidente de la compañía, ¿no? Cosas que pasan en la vida, cosas que pasan en la vida. Pero bueno, pero lo importante yo creo que es que es algo que disfrutamos, que nos entretiene y mira, sentir pasión no es malo. Lo malo es Cuando cuando se se va de sale de control. control. Se va de Correcto, control. correcto. Este episodio les llega por cortesía de Finance Talks 123, la consultora que busca sumar a tus conocimientos y restar a la ambigüedad en materia financiera. Ofrecemos cursos individuales y en grupos en temas de contabilidad, manejo de presupuesto, presentaciones efectivas y mucho más. Contáctanos en Instagram at financetalks123 o a nuestro email finance.talks.123@gmail.com. Entender finanzas es tan fácil como 1, 2, 3. Y ahí pasando a este tema del trabajo, ahora si quieres para que vayamos cerrando, cuéntame en qué andas ahorita, qué está haciendo Darien en el día a día. Sé que acabas de tener una hermosa niña que aún no he tenido el placer de conocerla, pero cuéntame cómo están esas noches sin dormir, cuéntame cómo está tu trabajo, cómo está tu vida personal, en qué anda el hoy de Darien. Bueno, bro, el trabajo va bien, gracias a Dios. Tú sabes que yo me dedico al diseño y construcción de carreteras e infraestructura. Como tú bien dijiste, tengo una niña preciosa, modelo va a ser cumple 4 meses dentro de unos días. Wow, qué rápido.
y ahí vamos. No puedo quejarme de las noches difíciles fueron como durante un mes, mes y algo. Después se porta bastante bien en las noches. No tengo queja, no tengo queja con respecto a eso. Y para mí es una bendición, brother, una bendición, esa niña es una bendición porque yo creo que tú eres una de las personas que más cerca estuvo de mis momentos difíciles, sé que más, de las personas más cercanas que tuve durante mis momentos difíciles. Tú sabes que yo pasé a través de un divorcio, tú sabes que esos son momentos difíciles, la separación de la familia, la ruptura de la familia, la separación obligatoria, y aunque no es una separación total, obviamente, pero no es lo mismo, la separación de mi hijo, fueron momentos muy difíciles. Y gracias a Dios eso se superó. Gracias a Dios encontré una persona más que especial para mi vida y esa persona me dio una hija. Así que esta hija es la gran bendición, una de las grandes bendiciones de mi vida junto con mi hijo. Y aquí vamos luchando en el día a día y caminando en el día a día para que crezca feliz y contenta y lo mejor posible y que crezca lo más cercano posible a ser una niña y una persona decente y una persona de bien en este mundo. Y en el futuro, ¿qué veo en el futuro? Pues mejorar cada día, bro, pasito a pasito, poquito a poquito, pero seguir mejorando. Y si Dios permite, ya cuando nos retiremos de viejito, comprarnos una casita por allá, por algún pueblecito de Europa, por allá, tranquilo, donde se coma sano Tienes que invitar allá. y quedarnos allá a vivir tranquilo, en un buen clima y en una buena vida. Eso es lo que veo en el futuro. Y mira, brother, ya yo creo que el tema céntrico de esta conversa, pues obviamente fueron los deportes, y con esas palabras tan bonitas que hablas de pasar el momento difícil, el trago amargo, los momentos oscuros y lo que salió de eso, ¿no? En qué lado estás ahorita de la historia, a dónde le estás apuntando. Es como una historia de un partido, ¿no? O sea, tu peor jugada no dice qué tipo de jugador eres. Así mismo. Tu peor momento no dice qué tipo de persona eres. Tu trabajo día a día, las ganas que le pongas día a día, son lo que van a determinar qué tan lejos llegas, qué tan bien te va. Y mira, como dice mi mamá, llueve y escampa, brother. Cayó ahí, nos cayó tormenta y casualmente, ahorita que mencionas que yo estuve ahí en tus momentos oscuros, casualmente pasamos momentos oscuros juntos. Sí, sí, O sea, sí. como que se alinearon las cosas. Y mira, creo que eso fue una enseñanza de que tener más que, o sea, es importante tenerlo todo, es importante tener panas de echarte trago, de reírte y tal, pero es importante tener gente que tú puedas levantar el teléfono y decir, mira, brother, necesito conversar con alguien, necesito sacarme esto, ¿no? Yo creo que es algo importantísimo y yo aquí públicamente te agradezco que tú has sido un pana que ha estado ahí, de mis contados panas, que han estado ahí y somos, considero que tenemos pensamientos muy similares. No creo que somos tipos negativos, creo que siempre tendemos al positivismo, a pesar de estar en algún momento oscuro, decimos, bueno, mira, nos concentramos en lo bueno y por eso yo creo que hacemos buen match, ¿no? Por eso Así mismo. siempre te tuve en mente, yo dije, bueno, cuando saque este proyecto, uno de los episodios tiene que ser el Cuba, que no te he dicho el Cuba en toda la conversa y jamás en mi vida te llamo por tu nombre. ¿Cuántas veces te había Además, llamado yo Darían en tu vida? suena extraño, si eso suena extraño. El Cuba, el cubita. O bueno, brother, mira, todo el éxito del mundo, gracias por agarrar esta invitación en lo que esté todo esto listo, lo compartas, lo promociones por ahí, pero antes de cerrar, te tengo que pedir, como decimos en la promo, es tu episodio, es tu historia, you name it, ¿cómo se llama este episodio del Cuba? Bueno, brother, antes de cerrar, muchas gracias a ti también por considerarme, por invitarme. Ojalá que esto sea el inicio de un gran proyecto y que tenga un gran futuro y un gran camino en este mundo que se ha ido viendo, este mundo se ha convertido en parte fundamental de nuestra vida en los últimos años.
Eh, vamos a nombrarlo, vamos a nombrarlo. Sere, yo soy un apasionado y un enamorado de mi país, no de mi gobierno, no de los que gobiernan mi país, que por coincidencia le han hecho mucho daño al tuyo también. Pero yo soy un apasionado y un enamorado de mi país. Así que de mi gente, de mis amigos, de la naturaleza, de lo que encierra a ser cubano, de lo bueno, no de lo malo. Así que vamos a nombrarlo Cuba, qué linda es Cuba. Así se quedó, brother, ey, y yo estoy de acuerdo. Cuba, qué linda es Cuba. Ese es. Ahí está. Dale, papá, vaya, Dale, brother. descanse. Pásela bien ahí con su hija y saludos a Katy, ¿ok? Dale, bro, dale, cuídate, cuídate y gracias, gracias y seguimos ahí en contacto.